Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes de Ciudadana 660, todas las voces, asimismo del Imer Radio. Y el día de hoy, vamos terminando el mes de julio, así que es un mes muy importante, pero el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, quien es el abogado por la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Silva Díaz. Asimismo, ha trabajado para diversas instituciones del Poder Judicial de la Federación y actualmente es rector de la Escuela Libre de Derecho. Querido invitado, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchísimas gracias, Jessica, por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, rector. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la independencia judicial, pero antes de abordar este tema que es tan importante para toda nuestra audiencia, que realmente no tenemos conocimientos jurídicos y de carácter técnico, recientemente nos enteramos que va a ser el aniversario de la Escuela Libre de Derecho. Entonces, bueno, quisiera partir con este contexto. La Escuela Libre de Derecho, cuando se fundó, ¿qué áreas del derecho aborda? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Pues sí, la verdad es que estamos de fiesta. El 24 de julio cumplimos ya 110 años de dar excelencia educativa jurídica en México. Pues la escuela, la verdad, se funda en 1912 a partir de una huelga estudiantil en donde pues no se estaba conforme en 1912 en la manera en la que pues estaba impartiendo la educación jurídica en México, y hay una decisión de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que va hacia el área privada, en donde profesores deciden conservar ciertos valores que se estaban cambiando en esta educación pública en ese momento. Y desde ese día que decide haberse una escisión de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pues este grupo de profesores con los alumnos empiezan a impartir educación hasta 1930, en los años 30, en donde mediante un decreto presidencial se reconoce la validez de los estudios de esta escuela, su autonomía, su independencia, y de ahí su nombre de libre, digámoslo así. Y después, obviamente, este decreto fue impugnado y lo reconoce la Suprema Corte de Justicia. Entonces llevamos ya muchas décadas desde ese momento en el que se decidió escindirse de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que después se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que pues desde el ámbito privado hemos capacitado y hemos profesionalizado a muchas abogadas y abogados en el ámbito de la sociedad mexicana. Pues es una escuela, como lo decía, ya privada, que tiene, creo que, tres pilares muy importantes, ¿no? El primero, y creo que es al que más hay que hacer énfasis, es su gratuidad. Los profesores, desde la escisión de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y tanto los profesores como las profesoras han considerado que lo más importante en la educación es que sea gratuita, es decir, que los profesores, profesoras, los docentes y las docentes no cobren la prestación de servicios educativos que imparten. Y esto ha hecho que la escuela durante estos 110 años tengan, la verdad, un círculo virtuoso, porque eso nos ha permitido tener colegiaturas muy accesibles. Realmente lo que nosotros cobramos es exclusivamente para que las y los estudiantes puedan tener las mejores condiciones educativas, calidad en las instalaciones, en los servicios, pero realmente no hay un costo por parte de los profesores. Y eso ha hecho que tenga una dinámica, decía yo hace un rato, virtuosa, porque precisamente pues uno va a la escuela a dar clases por agradecimiento. Y se convierte en un círculo porque quien recibe esa educación de manera gratuita y honoraria, que es lo que presta el servicio educativo, el profesor, la profesora, pues el alumno se siente después obligado a regresar. Las alumnas y alumnos después regresan y quieren regresar a la escuela a impartir clases como agradecimiento pues de quienes le impartieron clases a ellos. Y dos características más que quisiera enfatizar. Somos de las pocas escuelas que, además de tener esta accesibilidad en colegiaturas, esta gratuidad, seguimos teniendo planes anuales. Y esto, pues para algunos es criticable porque es distinto y es disruptivo frente a los modelos pedagógicos que requieren de
calificaciones muy seguidas, ¿no? Que las calificaciones en algunos casos vienen cada 2 semanas, cada bimestre, cuando mucho cada semestre. Nosotros tenemos calificaciones cada año y eso hace que los alumnos tengan una dinámica totalmente distinta, que las alumnas tengan y los alumnos tengan que ser mucho más autodidactas, mucho más autorregulados y que tengan que procesar información para poder resolver en un año lo que aprenden y en un examen final poderlo hacer. Y finalmente creo que el último pilar importante a rescatar en la escuela pues es la oralidad. Seguimos siendo una escuela, pues digamos, en un 90% oral, en el sentido de que todos nuestros exámenes y nuestras evaluaciones en su mayor parte se hacen ante sinodales y se hacen de manera oral. Lo escrito es muy poco, claro, y desde luego tenemos por ahí clases de metodología, clases que requieren de escribir y de redactar, pero en un porcentaje muy alto la escuela conserva esta idea del derecho desde la perspectiva oral y de la necesidad de que los argumentos se plasmen de manera oral, ¿no? Y esto creo que es muy empático con el sistema mexicano que ha ido caminando mucho hacia pues esta oralidad, ¿no? Que ha ido mucho caminando hacia desaparecer poco a poco los juicios escritos y estar tanto en materia penal como en materia civil, mercantil, poco a poco irá incluso hasta la materia administrativa yéndose más hacia la oralidad. Los 3 pilares, digamos, desde 1912 están constituidos, desde 1912 han hecho que tengamos la capacidad de que nuestras egresadas y egresados tengan las mejores características. Una escuela, además, me permitiría decirlo, sumamente plural, porque precisamente por esa pues, accesibilidad en sus colegiaturas, por su gratuidad, por los valores que están inmersos, por la excelencia académica de esta anualidad y oralidad, pues ha permitido que tenga mucha movilidad social. Permite que todos los sectores, niveles económicos, ideologías, puedan concentrarse en la propia escuela. Y creo que eso hace que en 110 años la Escuela Libre de Derecho haya cumplido con la sociedad mexicana entregando grandes abogadas y abogados de distintos perfiles, desde notarios y notarias, servidores públicos, fiscales hoy en día, gente que interviene en la política, en los distintos partidos políticos, pero también en el ámbito privado, en la parte corporativa, despachos corporativos y desde luego en el litigio civil, en el litigio mercantil, grandes abogados y abogadas, socios y socias de despachos, y no solo en México, sino que la Libre ha tenido también la capacidad de importar grandes talentos a distintas partes del mundo, ¿no? Y esperamos que pues estos sean los primeros 110 años de muchos que vendrán, ¿no? Me parece maravilloso y quiero felicitar a la Escuela Libre de Derecho por su aniversario, por su 110 aniversario y como bien nos dice rector, la importancia de cómo es que a través de precios accesibles es que la población en general puede acceder a educación de calidad, una educación progresista que busca el mejoramiento del país, de los derechos de todas y todos los mexicanos y que también exista más representación, como bien nos comentaba, de estos perfiles de abogados en diversas partes del mundo y que no solamente posicionan al país, también posicionan a la institución y buscan mejorar la calidad no solamente educativa, sino también de los derechos y la progresividad de los mismos en todas las instituciones de este país. Y que bueno, quería preguntarle, ¿qué oferta académica ofrece? La verdad es que la escuela es muy plural, por decirlo de alguna forma. La escuela siempre ha sido catalogada dependiendo los distintos momentos, 110 años son muchos, pero dependiendo los momentos jurídicos que se han vivido, la escuela ha podido ser catalogada como una gran productora, por ejemplo, de notarias y notarios. En su momento también fue un gran semillero de constitucionalistas. Creo hoy que la escuela vive un momento de los más equilibrados en el tipo de abogados y abogadas que se están egresando. Creo yo que una decisión que toma en su momento el rector Jorge Gagiola, que fue emparejar y modificar el plan de estudios de la Escuela Libre de Derecho en 2010 y de manera paralela trabajar junto con el gobierno
federal, en ese momento con el Congreso, la Unión, con los distintos partidos políticos que empujaban a una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Creo que el trabajo paralelo que llevó la escuela en ese momento hizo que nuestra oferta académica, nuestra oferta de licenciatura, por ejemplo, se convirtiera y estuviera no solo a la vanguardia, sino a la par de lo que iba a venir desde 2011 en la educación jurídica en México. Creo que 2011 es el parteaguas para hablar de derechos humanos, es el parteaguas para que la carrera de derecho partiera de la Constitución y partiera de la enseñanza de los derechos humanos. Y la escuela, cuando viene esta reforma constitucional, digo, no solo los investigadores de la escuela y los profesores intervinieron en este trabajo legislativo, sino también creo que es muy importante que modificaron el plan de estudios. Entonces, cuando se reforma la Constitución, la escuela ya estaba preparada. Y evidentemente, nuestra primera generación egresa en 2015, precisamente ya con esta, digamos, idea nueva de la enseñanza jurídica puesta a prueba y error, y ahí hacemos un segundo ajuste en 2015 para mejorar nuestra licenciatura y nuestro plan de estudios. Esto nos permite, creo yo, tener 3 columnas vertebrales en la escuela que se siguen o que van formando abogadas y abogados. La primera es una columna vertebral del derecho civil, que eso es lo que ha sido muy importante para la escuela durante muchos años. Esta columna que inicia con personas, familia, bienes, después sigue con obligaciones, contratos y luego con sucesiones, creo que marcan un camino de los abogados y es una de las columnas. Y luego viene un área, digamos, de teoría del derecho, con un fortalecimiento que inicia con teoría del derecho, luego argumentación jurídica, filosofía, y cierra el último año con un análisis comparado del derecho de Occidente y cómo está visto a nivel supranacional el propio derecho, lo cual dan pues otra fortaleza, otro pilar a las abogadas y abogados que estamos formando en nuestras aulas. Y finalmente creo que la tercera columna vertebral de esto, lo que da cimientos a nuestros abogados y abogadas, es el derecho constitucional, que inicia precisamente con una enseñanza de teoría política y constitucional, derechos humanos, luego derecho constitucional, luego algo de procesal constitucional, amparo, controversias, y finalmente cierra con justicia constitucional comparada. Creo que estos 3 pilares de oferta académica nos permiten ver una escuela pues que ve transversalmente el derecho, que sí, evidentemente parte del derecho constitucional, pero que también está muy complementada en las áreas tanto públicas como privadas. Y quiero yo resaltar en este plan de estudios y en esta visión de la escuela un ejercicio que se hizo en 2015 en este ajuste que platicaba, en donde se empieza a apostar a liberar un poco la carrera, a que los alumnos escojan un poco más el camino que quieren seguir. Es decir, a partir del tercer año escogen una materia, a partir del segundo año escogen 2 materias de 8 y en quinto año escogen 3 materias de 8 materias disponibles. Con esto lo que estamos haciendo es abrir a que sean los alumnos los que vayan forjando a partir del tercer año qué línea es la que quieren seguir y hacia dónde van. Entonces, no solo es la oferta educativa en los 3 pilares que tenemos y en las líneas de columna vertebral, sino también empezamos a apostarle a la decisión del propio alumno de cuáles son sus gustos, a qué se quiere dedicar y hacia dónde va, ¿no? Esto, digamos, a partir de la licenciatura, pero desde luego también el posgrado que ofrece bastantes líneas desde diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. Pues qué maravilla, la verdad es que 110 años, como bien nos refería, se dicen fácil, pero es una trayectoria en diversos aspectos y como bien nos comentaba, bueno, nos quedamos con estos 3 ejes de fortalecimiento que tiene la Escuela Libre de Derecho. Pero querido rector, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces, y regresamos en breve, no le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia.
Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadanos 660, todas las voces. Y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos a un invitado especial, quien es el rector de la Escuela Libre de Derecho, el abogado Ricardo Silva Díaz, quien justamente es abogado por su escuela Alma Mater, la Escuela Libre de Derecho. Y en la primera parte de este programa nos platicaba sobre los 110 años de la Escuela Libre de Derecho, los ejes rectores que tiene esta institución académica, la oferta educativa que ofrece, así como el progreso que ha tenido, la evolución en materia de derechos humanos y sobre todo sus 3 ejes rectores en materia civil, teoría del derecho, que también incluye el derecho comparado y finalmente el derecho constitucional. Pero querido rector, en esta parte del programa quisiera que platicáramos acerca de la independencia del Poder Judicial y pues bueno, realmente nosotros como audiencia no tenemos conocimientos técnicos en la materia y solamente tenemos estas nociones de que el Poder Judicial, ya sea federal o a nivel local, debe ser inmune a las injerencias de los otros poderes políticos o poder ejecutivo o poder legislativo e incluso de los constitucionales autónomos, y habla de esta neutralidad que se exige para la realización, el desempeño de los jueces, de los magistrados, es decir, de las funciones que tiene ese Poder Judicial de impartir justicia a toda la población del país. Pero bueno, ¿qué es la independencia judicial, querido rector? Pues mira, Jessica, creo que hay que distinguir porque hay veces que confundimos el tema de los jueces, ¿no? Primero, a lo mejor aclarar que cuando nos referimos a la justicia y a la independencia judicial, pues habrá que separar entre lo que son las fiscalías y quienes persiguen los delitos de los propios jueces. Los jueces son estas personas que están llamadas a resolver conflictos. La propia Constitución lo que nos dice es que el Estado es el responsable de que alguien no tome por su propia mano su defensa, sino que acuda a un tercero para que le resuelva su conflicto. Y creo que a partir de esto tendríamos que distinguir 2 cosas o 2 vertientes. La primera, y que es la más importante, es el ámbito privado. Yo necesito de un juez, pues para no tomar una pistola e ir a cobrar algo que me debe alguien más. Lo que hacen los jueces es pacificar porque permiten que este tercero en discordia pueda resolver si le deben de pagar a uno o no. Y de ahí en este ámbito privado podemos encontrar evidentemente problemas desde tan sencillos como el cobro de un contrato, de una prestación civil, un divorcio, la determinación de una patria potestad, en fin, todas las cuestiones que puedan estar en el ámbito privado. Y luego viene, digamos, otra perspectiva de los jueces en el ámbito público y que el conflicto ya no es entre nosotros como sociedad. Ya no me peleo con mi vecino porque se estacionó, o ya no me estoy peleando yo con la que fue mi mujer por mis hijos, o ya no estoy peleando con alguien que no me pagó algo que le presté. Ya me estoy peleando con el Estado porque no estoy de acuerdo con lo que el Estado está haciendo. Y entonces también la Constitución dice: están aquí los jueces llamados a intervenir como terceros y a resolver ese conflicto que existe con el Estado. Y desde luego puede ser un conflicto que yo tenga con el Estado porque el Estado incidió o me afectó en mis derechos, o porque el Estado no está cumpliendo con los objetivos que se le plantearon, ¿no? O porque el Estado no está implementando las políticas públicas que se requieren. En todo esto que estamos explicando ahorita, en las 2 vertientes de la intervención de los jueces, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, creo que cabe el hablar de independencia judicial. ¿Qué es la independencia judicial? Precisamente si estoy llamando yo a un tercero a que resuelva el problema, ya sea mi problema con un particular o mi problema con el Estado, lo que estoy buscando es que ese juez no tenga ninguna parcialidad o no tenga ningún subjetivismo hacia alguna de las partes. Porque lo que quiero es que ese tercero objetivamente resuelva y me diga si tengo derecho o no a cobrar, objetivamente me diga si tengo derecho o no a quedarme con mis hijas o con mis hijos, si tengo derecho o no a que alguien vaya a la cárcel por algún delito que cometió.
yo como víctima del delito probablemente, ¿no? Y de la misma forma quiero que ese juez pues sea imparcial en el momento en el que decida alguna cuestión en contra del Estado. Pues que tenga yo a lo mejor, y aquí es donde entra mucho esta discusión hoy en día, porque pues decíamos en el bloque anterior, a partir de 2011 hay una reforma de derechos humanos, la persona se convirtió en el centro del ordenamiento jurídico y nosotros como personas nos convertimos además en el centro del Estado. Antes el Estado tenía la capacidad de decir, voy a restringir derechos y aquí lo más importante es el orden público y el interés social. Tengo la posibilidad de restringir tus derechos porque pues todos tenemos que vivir muy bien, ¿no? Y eso me justifica hacerlo, el fin justifica los medios. Y resulta que a partir de 2011 todo esto cambió y ya no es el fin justifica todos los medios, sino tengo que implementar esas políticas y tengo que verificar el orden público, pero partiendo de la persona y de sus derechos. Entonces, frente a esta necesidad y este cambio y esta urgencia de que los derechos sean respetados, pues la independencia judicial cada vez está más presente y ya no solo desde este ámbito privado, en donde lo que quiero es que un tercero me resuelva mi problema de manera objetiva, sino que quiero que ahora el juez, que también forma parte del Estado, no se involucre en estas decisiones de política pública y de manera neutral decida lo que le estoy pidiendo, es decir, que respete el Estado mis derechos. Pero eso es importante porque la independencia judicial vista desde el ámbito privado es muy sencilla. El juez no tiene ninguna intervención en la parte y no debe de tener ninguna intervención con ninguna de las partes, pero porque no tiene ningún punto de contacto. El gran problema es cuando el juez tiene que resolver algo que forma parte del Estado, del cual él también es parte, porque los jueces son parte del Estado. Y entonces ahí es donde el dinamismo de la objetividad para poder resolver conflictos de derechos humanos viene y se hace mucho más necesario. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es que verdaderamente podamos empoderar a la ciudadanía de derechos, verdaderamente los jueces puedan abiertamente decir hoy corresponden este tipo de derechos a este grupo o a esta persona sin que tenga ningún tipo de presión. Es decir, que el juez tenga la libertad, aun cuando forma parte del Estado, de poder decidir y que ninguno de los que pudiera verse afectado con esa decisión pueda presionarlo para que decida en uno u otro sentido. Y entonces cada vez en las decisiones estatales se va haciendo más complejo el que puedan decidirse de manera neutral ciertas cuestiones porque evidentemente vivimos en una época democrática en donde, pues claro que las mayorías son las que deben decidir, pero ha sido tan complejo el manejo de la democracia hoy en día que muchas veces las mayorías se aprietan en un 51 a un 49% y entonces las mayorías deciden en las cámaras qué es lo mejor para todos, pero 49% de las personas o de los que están ahí, de las personas que están representadas por esos legisladores, pues se ven, digamos, su opinión se ve opacada porque ganaron el 51% de la mayoría. ¿Qué hacemos con esos derechos o con esas decisiones que quedaron fuera de esa decisión de la Cámara? Y ahí es donde otra vez los jueces pueden intervenir. La democracia tiene que ser vista hoy como una democracia constitucional y la Constitución lo que prevé es precisamente la defensa de esas minorías que perdieron en las cámaras. Hoy un legislador decide y esta mayoría legislativa decide que es mejor darle dinero a la salud que a la educación. Entonces, quizá el 49% de esa cámara lo que decide es más importante darle más dinero a la educación o no sacrificar tanto la educación frente al derecho a la salud. ¿A quién van a acudir? A un juez que va a tener que determinar si esa política que se está decidiendo dentro de la Cámara, esa política que le da más dinero a la salud o que le da mucho más fortaleza a la salud, es adecuada o no. Y el juez ahí es lo que tiene que tener es independencia judicial, independencia para, sin ninguna presión por parte de la mayoría que decidió o del Estado que trae la mayoría, pueda decidir qué es lo más conveniente para la sociedad mexicana. Que efectivamente esté la salud por encima de la educación o que la educación esté por encima de la salud o que se tenga que buscar un equilibrio. Está bien, hoy necesitamos imprimir una mayor observancia y una mayor línea al derecho a la salud, pero también es importante equilibrarlo con el derecho a la educación. Digamos que los jueces aquí salen de esta pasión política, de este golpeteo político, de donde sale una ley o de donde sale una política pública y los jueces con esa neutralidad, con esa profesionalización que tienen como técnicos del derecho, tratan de buscar un equilibrio mucho mayor. Ese equilibrio, pues tiene que estar garantizado precisamente con la independencia judicial. Y la independencia judicial viene desde la perspectiva
externa, desde luego, nadie puede incidir en un juez y en su decisión de forma externa, pero también de forma interna. Y la independencia judicial entonces empieza a tener una gran complejidad como principio constitucional, porque no solo depende de garantizar que nadie se meta con el juez, es decir, de evitar que lo estén criticando o de evitar que se le esté presionando, sino que también hay que darle otras garantías, como por ejemplo que su sueldo pues sea el adecuado, o por ejemplo que el sueldo no sea disminuido, o que el plazo para el que se han nombrado no sea alterado, que tengan plazos claros, o que el lugar en donde van a trabajar sea estable y que no me los estén cambiando de un lado a otro, ¿no? Entonces, creo que con esta complejidad así se ve la independencia judicial en sus, digamos, elementos mínimos. Y son, dentro de este principio constitucional, garantías, obligaciones, derechos que deben de respetársela a este juez para que pueda emitir una decisión lo más imparcial y neutral posible. Y justamente ya para terminar como este escenario, no sé si podría darnos, rector, en un minuto una conclusión o cuál es el reto que tenemos todavía respecto de la independencia judicial. Pues yo creo que lo más importante en esto, Jessica, es que como ciudadanos, así como nos preocupamos mucho por el Poder Ejecutivo y cómo el Ejecutivo pues realmente lleva a cabo la implementación de políticas públicas o estamos muy pendientes de los legisladores, creo que también hay que estar muy pendientes de lo que hacen los jueces y las juezas, de lo que están llevando a cabo, de las decisiones que están tomando, y los ciudadanos también tenemos que pedir una rendición de cuentas, aplaudirles aquellas decisiones que son buenas, pero también condenar las que sean malas. Creo que ese es el gran reto como ciudadanía que tenemos, voltear a ver a los jueces y empezar a involucrarnos mucho más en su proceder y en su decisión. Creo que eso será uno de los grandes aciertos que tendremos más adelante si como ciudadanos volteamos a verlos a ellos. Así como nos comentaba que hay una progresividad y una evolución de los derechos humanos, es también la importancia del desempeño del Poder Judicial y su independencia para un efectivo acceso a la justicia de todas las personas que pretendemos hacer valer nuestros derechos. Querido rector, ¿dónde lo seguimos en redes sociales, plataformas digitales? Pues primero, por favor, que consulten las redes de la Escuela Libre de Derecho, @ELD-oficial en Twitter y en Instagram, y desde luego en nuestra página que también ahí está, www.eld.edu.mx, y en Twitter yo aparezco como @SilvaDíazR. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Yo quiero agradecerle, rector, su colaboración para el Instituto Mexicano de la Radio y felicitarlos por los 110 años de la Escuela Libre de Derecho y por abordar un tema tan importante que vivimos día a día toda la ciudadanía mexicana sobre la independencia del Poder Judicial, ya sea a nivel federal o a nivel local, es decir, en todo el país o en cada entidad federativa. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. En julio de 1890 murió Vincent Van Gogh, quien fuera un destacado pintor autodidacta. Tan es así que ha sido considerado uno de los artistas más importantes de su tiempo, cuyos problemas emocionales marcarían su estilo artístico a través del estilo de post-impresionismo. Sus obras como Los girasoles o La terraza de café han sido de las más emblemáticas con el uso del color azul y el amarillo. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación.